En preparación a la fiesta de San Francisco de Asís, nuestro santo patrono, en adhesión al tiempo de la tierra, en el año mariano nacional, la comunidad del Colegio San Francisco de Asís desea compartir este ciclo de charlas sobre el cuidado de la casa común, bajo el lema Con María, al estilo de Francisco, cuidemos la casa común y al hermano. Concluyendo este ciclo de charlas sobre el cuidado de la casa común, hoy hablaremos del tratamiento de los residuos. Para esto, comparte hoy con nosotros la profesora Teresa Franza, invitándonos a la responsabilidad en este tema. Inmensamente agradecida de la invitación que me han hecho a compartir con ustedes este tema que me ocupa y me apasiona desde hace ya algunos años. Tengo hoy la posibilidad de brindar algunas ideas y recursos para que reflexionemos juntos. El tema que justamente tiene como título en esta charla es la responsabilidad personal y el manejo de los residuos. Como les decía, esta preocupación personal por el ambiente que he encontrado en mi vocación en la docencia, justamente he encontrado el espacio para comunicar lo aprendido y para seguir creciendo justamente en ese ámbito, pero en comunidad. Aquí en el colegio, hace un tiempo, venimos haciendo camino. Nosotros los docentes, los alumnos, las autoridades, nuestros compañeros, el personal de maestranza. Y ese camino que es lento, pero que también va dando muchas satisfacciones porque nos damos cuenta que lentamente vamos logrando algunos objetivos. Lentamente vamos logrando tomar conciencia de la importancia de lo que estamos haciendo. Después de las valiosas reflexiones que durante esta semana hemos escuchado de los más que destacados expositores que me han precedido, ellos desde distintos ángulos han desarrollado magníficamente las reflexiones espirituales, éticas, antropológicas y sociológicas de la carta que el Papa Francisco escribe Laudato Si. Entonces mi aporte tiene un objetivo muy sencillo y práctico, que es brindar más que nada ánimo y ofrecer algunos recursos necesarios para una práctica que es absolutamente ineludible en este momento para el cuidado del ambiente, que es puntualmente la separación de residuos en origen. ¿A qué apunto? Quiere ser un pequeño o un gran empujón para quienes aún no lo hacen, para que puedan entender la necesidad de comenzar a hacerlo, y para los que ya lo venimos haciendo, ofrecer algunas estrategias que ayuden a potenciarlo, si es que se puede. Como los otros expositores, yo también quiero fundamentar mi reflexión en la lectura de la encíclica, y mi mirada se detiene de un modo especial en el capítulo 6, que habla de la educación y de la espiritualidad ecológica. El Santo Padre comienza este capítulo diciendo: muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo, la humanidad necesita cambiar. ¿Y a qué hace referencia? Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua, de un futuro compartido por todos. Una conciencia que de alguna manera permite el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida, que se proponen en sí mismos como un desafío cultural, espiritual y educativo. En las otras charlas nos han hablado de cómo han cambiado nuestros estilos de vida, los hábitos de consumo desmedidos, de esta necesidad de tener y necesariamente como consecuencia lógica de descartar. Yo creo que ninguno de nosotros está exento de esto,
porque somos parte de esta sociedad. En una de esas charlas también se destacaba que justamente las palabras del Santo Padre hablan de nosotros, de nuestras conductas, pero también están dirigidas a nosotros. Y es justamente ahí es donde yo quiero ahondar, y donde el Santo Padre hace referencia, porque el resto del capítulo comienza con un título que habla sobre apostar por otro estilo de vida. Esta necesidad de llenar con objetos que se pueden comprar, poseer, consumir, habla de vacíos, que hoy se satisfacen con algo que rápidamente perderá valor y probablemente será descartado por algo nuevo. Y en ese contexto no parece posible que alguien acepte que la realidad le marque límites. Pero la realidad sí nos está hablando de límites, porque la hermana y madre tierra nos está mostrando que en ese horizonte no existe un bien común. Dice el mismo Santo Padre, cuando somos capaces de superar el individualismo, realmente se puede desarrollar un estilo de vida alternativo y se vuelve posible un cambio importante en la sociedad. Esta imagen que tenemos aquí en la pantalla nos está hablando, como digo, de una realidad que no podemos dejar de ver. La conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica necesita traducirse en hábitos nuevos. Yo creo que muchos sabemos que el progreso actual y esta sumatoria de objetos, de placeres que no son suficientes para darle sentido, incluso gozo, al corazón humano. Pero es como que no se sienten o no nos sentimos capaces de renunciar a lo que se nos está ofreciendo. En cuanto a nosotros los educadores, el Santo Padre valora inmensamente el hecho de que se han ido ampliando los objetivos en cuanto a la educación ambiental. Pero también nos está llamando a que hayan educadores capaces de replantear estos itinerarios pedagógicos hacia una ética ecológica, para poder crecer y ayudar a hacer crecer a nuestros alumnos, a las personas que educamos, que no solamente educamos al alumno, educamos a la familia, nos educamos también a nosotros como colegas en la solidaridad, en la responsabilidad y en el cuidado basado en la compasión. Esta educación que está llamada a crear una ciudadanía ecológica. A veces se ha limitado a informar, pero no ha llegado a lograr formar hábitos. Incluso, aunque se impongan desde las leyes, desde las normas, a largo plazo no ha sido suficiente para limitar algunos malos comportamientos. Plantea puntualmente que para que los efectos sean importantes, sean duraderos, sean concretos, es necesario que la sociedad haya aceptado motivaciones adecuadas y que las reacciones partan desde una transformación personal. Solo a partir, dice puntualmente, del cultivo de sólidas virtudes es posible la donación de sí en un compromiso ecológico. Todo esto es parte de una generosa y digna creatividad que muestra lo mejor del ser humano. Tiene una frase muy linda en este capítulo, muy inspiradora. El hecho de reutilizar algo en lugar de desecharlo rápidamente, a partir de profundas motivaciones, puede ser un acto de amor que exprese nuestra propia dignidad. ¿A qué nos llama?
Ya lo han planteado los otros expositores, ya lo han nombrado, a esta conversión ecológica. Y nos proponen líneas de espiritualidad ecológica que nacen de convicciones de fe. Porque como él mismo dice, lo que el Evangelio nos enseña tiene consecuencias en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de vivir. Él mismo dice, no hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien, a la verdad, a la belleza, ni a la capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones humanos. La mirada del Papa Francisco es de creer en nosotros. Basta que nosotros también creamos en nosotros y en la capacidad que tenemos para esa conversión. Conversión que de alguna manera se va a traducir en ese cambio de hábitos que son necesarios para este momento. No se trata de hablar tanto de ideas, sino sobre todo de motivaciones que surgen de la espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del mundo. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa. No consiste en algo opcional, ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana. Y aquí nos trae la figura de San Francisco para proponer esta sana relación con lo creado como una dimensión de la conversión íntegra de la persona. Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas. Y es maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas hasta conformar un estilo de vida. Ahora sí, es muy importante que tengamos en cuenta que la problemática de la que estamos nosotros hablando es una problemática social. Y a estos problemas sociales se responde con redes comunitarias, no con una suma de bienes individuales. Se va a requerir una reunión de fuerzas y una unidad en la realización. La conversión ecológica va a requerir también un dinamismo de cambio duradero, que es también una conversión comunitaria. Vuelvo al principio de la charla y esto de la responsabilidad común, porque de alguna manera nos atañe a todos. Los ámbitos educativos son muchos, no es solamente la escuela, los medios de comunicación, la catequesis y la familia, fundamentalmente la familia. Es cierto que una buena educación escolar va a sembrar semillas que van a producir efectos a lo largo de la vida. Pero en la familia, y el mismo Santo Padre lo destaca, se cultivan los primeros hábitos de amor y el cuidado de la vida. El uso correcto de las cosas, hábitos de orden, de limpieza, la protección de los seres creados. La familia es el lugar de la formación integral y donde se desenvuelven los distintos aspectos que están íntimamente relacionados entre sí de la maduración personal. Entonces, en el seno de la familia es donde nosotros más tenemos el espacio de trabajar. Y pensaba cuando leía esto, esta oportunidad impensada que hemos tenido, este tiempo de pasar tanto tiempo en familia, involuntariamente, con el tema de la pandemia. Tanto tiempo que hemos pasado en casa.
qué oportunidad que estamos teniendo para justamente trabajar esto, para desarrollar estos nuevos hábitos en familia. En el capítulo primero antes, en la introducción, dice el Santo Padre: el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible integral, porque sabemos que las cosas pueden cambiar. Y acá es donde él mismo nos plantea que todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras. Y esto supone limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar. Acciones concretas. Si todavía ese modelo circular no existe, si todavía las políticas públicas no están del todo desarrolladas, empieza el tiempo, que ha empezado hace rato ya, empieza el momento en el que nosotros nos convertimos en actores y protagonistas. Es tiempo de esa conversión, justamente, entendida como una dirección nueva, un cambio en los estilos de vida. Pero los grandes cambios empiezan por pequeños gestos y a veces esas decisiones implican algunas renuncias. Y no hablo de modificar radicalmente nuestros hábitos de consumo para convertirnos en lo que no podemos ser de la noche a la mañana. Hablo de asumir la responsabilidad que tenemos en esta situación y hacernos cargo lentamente de lo que está a nuestro alcance, justamente para modificarlo. En principio, lo importante es entender que el primer generador de ese volumen inmenso de basura que vimos al principio de la imagen, que se está tornando cada vez más inmanejable, soy yo. Por lo tanto, la solución empieza por mi propia persona e involucra mis decisiones. Es imposible que deje de desechar cosas, pero cuánto y cómo las deseche, eso sí está en mis manos y puede ser el principio para construir el verdadero cambio en mis hábitos. Lo que debo entender también es que como todo hábito va a significar un ejercicio a sostener, que para que se consolide luego en una auténtica práctica por convicción y no me desanime ante el esfuerzo, debo partir desde lo más sencillo, pero sabiendo que tiene un fin concreto y más allá de mí mismo. Esto de lo que hablo tiene que ver con mi vida cotidiana. ¿Saben en qué pienso? Pienso que tenemos una relación bastante particular con la basura. Y me permito usar ese término hasta que lo aclaremos. Mi basura deja de ser mía cuando la deposito en el canasto, en la puerta de mi casa, en el contenedor que está en mi casa, en la puerta o cerca de mi casa. Y en ese momento empieza a ser problema de otro. Y justamente ahí está el conflicto. Porque lo que no hemos asumido es que hasta el destino final sigue siendo mi basura. Yo la generé con lo que compré, con lo que consumí, con lo que usé, descarté, y por lo tanto, las consecuencias de lo que cause son mi responsabilidad. Bien, ¿qué hacemos con esto? Y este es el punto central
de esta reflexión, de esta conversación. Que si la situación nos lo permitiera, habrían interlocutores y, como en toda buena clase, este sería el momento de las preguntas. ¿Qué hacemos con esto? Sí, hay mucho para hacer. Hay mucho. Y como les decía al principio de la charla, las palabras del Santo Padre tienen que ser de ánimo. Sabemos que las cosas pueden cambiar, decía el Santo Padre, porque cree en nosotros. Entonces, sí, porque Él cree en nosotros, porque Dios cree en nosotros. Entonces los que tenemos que creer en nosotros somos nosotros mismos. Bien, entonces hay que ponerse manos a la obra. Vamos a empezar por diferenciar, por aprender, por tratar de buscar los recursos justamente para que podamos hacer de ese conocimiento una acción productiva. Vamos a diferenciar basura de residuo. La basura suele tener un significado un poco despectivo, como algo que carece de valor. De esta manera, algo que fue útil en algún momento se convierte como en un estorbo, algo que ya no cumple ese objetivo para el cual fue adquirido. La basura se entiende como un producto desechado por el consumidor que carece de valor. Al mezclarse con otros productos, pierde la posibilidad de ser reutilizado o reciclado y por lo tanto pierde su valor económico. Es un concepto negativo porque lleva a pensar que los sobrantes son solamente desechos. Y es un concepto limitante e incorrecto porque anula cualquier posibilidad de dar un nuevo uso a las cosas sin considerar las tecnologías de tratamiento y reciclaje de las materias primas. En cambio, el término residuo es un producto desechado por el consumidor, porque carece de valor para quien lo desecha, pero cuya clasificación y separación del resto de los componentes de la basura, realizado a tiempo, lleva a la recuperación del valor económico y puede ser reincorporado a la cadena productiva. Es un concepto positivo porque considera el potencial valor de la materia en desuso y es un concepto creativo y correcto que hace posible el uso alternativo de las cosas, teniendo en cuenta la reutilización y el reciclaje. Entonces, ahora se nos plantea un nuevo objetivo, que es que yo trate mis desechos no como basura, sino como residuos. ¿Por qué? Porque cuando yo empiece a ver lo que antes veía como algo carente de valor, ahora tiene un valor porque voy a poder darme cuenta que voy a darle utilidad, que voy a poder tratarlo de manera distinta. Los residuos que hoy se generan son muy distintos a los que se generaban antes, porque las materias primas de las cosas que estamos desechando también han variado. Se han establecido muchas estrategias y programas para disminuir los residuos que se generan. Y están todos apuntando a la cultura del reciclaje y a la toma de conciencia de que esto de la basura es un problema de todos. El reciclado y la recuperación de las materias primas son técnicas necesarias para llevar a cabo el desarrollo sustentable, basado en la preservación de los ecosistemas, la diversidad biológica y el medio biofísico circundante. Esto de la cultura del reciclaje se construye gracias al sentido común de los individuos, para tomar decisiones que afecten positivamente su modo de vida y permitan consolidar un modelo de gestión pública ciudadana. Ahora, si nosotros entendemos al hombre como generador de residuos,
tenemos que entender que esta persona, el hombre, nosotros, que generamos los residuos, también tenemos la posibilidad de actuar de manera proactiva con esos residuos que generamos. El residuo abre la posibilidad a su tratamiento como recurso. ¿Y por qué digo que abre la posibilidad del tratamiento como recurso? Y aquí aparece una famosa regla, que es la regla de las 3 R's. De reducir, reutilizar y reciclar. La famosa regla de las 3 R, que a veces ha generado algo de confusión, porque justamente la palabra reciclar se ha utilizado mucho y a veces en un sentido bastante confuso. A veces incluso hasta los mismos docentes hemos usado el término de manera indistinta, reutilizar y reciclar. Pero justamente la idea de formarnos es entender qué diferencia hay entre cada uno de ellos. Reutilizar, lógicamente, es aprovechar justamente el residuo o el desecho para fabricar otra cosa distinta de aquello para lo que fue fabricado originalmente. En cambio, el reciclado tiene que ver con un proceso físico-químico o mecánico que consiste en someter a la materia o al producto ya utilizado a un tratamiento total o parcial para obtener una materia prima nueva o un nuevo producto. Se puede definir también como la obtención de las materias primas a partir de los desechos, introduciéndolos nuevamente en el ciclo de vida, y se produce ante la perspectiva del agotamiento de los recursos naturales. ¿Con qué objetivo? Beneficio económico y eliminar de forma eficaz los desechos. La clave se encuentra en diferenciar muy bien lo que es basura y residuo, porque si yo entiendo a los residuos como recursos, puedo darme la posibilidad de que eso que yo separo y le doy un nuevo uso, me puede servir como materia prima. Entonces, esta famosa regla de las 3 R's es reducir, que tiene que ver primero con reducir el consumo, pero también tiene que ver con reducir lo que se está descartando. También tiene que ver con reducir el tamaño de lo que se está descartando. El reutilizar, darle nuevas utilidades a aquellas cosas que se están descartando. Tenemos, los docentes sobre todo, tenemos muchos proyectos de reutilizado. Bien, tenemos muchos proyectos. Ahora, la idea es que también esos proyectos de reutilizado cada vez extiendan más su plazo o su vida útil. ¿Por qué? Porque si justamente nosotros hacemos la famosa latita para el lapicero, pero dentro de un mes esa latita ya no sirve más, lógicamente que después termina en el tacho de basura igualmente. Entonces, justamente la idea es aprovechar de manera positiva los recursos. Bien, ahora, ¿cuál es el verdadero desafío? El verdadero desafío es la separación de los residuos sólidos urbanos. ¿Qué significa separación en origen? Separar en origen los residuos sólidos significa depositarlos en diferentes bolsas, agrupándolos de acuerdo a ciertas características comunes. Se pueden utilizar distintos tipos de bolsas de colores, pero no necesariamente es una condición para que después, cuando eso llegue a cierto tratamiento, se los pueda identificar. No tiene que ver con eso. Ahora, hay algo que es sumamente importante. Los responsables del éxito de la separación en origen son los generadores, o sea, nosotros. Justamente la importancia de la educación ambiental radica en la concientización de la población. ¿Por qué?
porque si logramos que se involucre y participe, tiene éxito la separación. El objetivo fundamental de la separación en origen es lograr recuperar la mayor cantidad de residuos. ¿Por qué? Porque se transforman en recursos. Y después, estos se pueden reutilizar o reciclar. El propósito siempre será minimizar el enterramiento. Se han hecho muchos estudios, y justamente se ha estudiado, y esos estudios arrojan como resultado, que más del 70% de los materiales que se entierran podrían ser recuperados. ¿Y de qué materiales estamos hablando? De materiales que son plásticos, papeles, vidrios, y esos materiales podrían haber sido recuperados y van a parar a los enterramientos. Es cierto que lo óptimo sería que uno pudiese separar en las distintas clasificaciones, pero no se nos está pidiendo eso. En San Juan puntualmente no se nos está pidiendo la clasificación, se nos está pidiendo la separación. Y la separación es sencilla, es fácil. La separación en origen es la clave de un buen sistema de revalorización de residuos y no necesita un gran esfuerzo. Requiere simplemente de 2 bolsas diferentes para desechar los residuos. ¿Por qué hacemos la separación? Porque evita la contaminación de los materiales entre sí. Que los papeles sucios o que el material húmedo contamine el material seco y que éste posteriormente no pueda ser separado en las plantas o en los lugares a donde esa separación lo termina convirtiendo en un recurso. Ahora yo les voy a mostrar un videito cortito. En casa podemos separar los residuos reciclables de los que no lo son y así desecharlos de forma diferenciada. Esto es lo que llamamos separación en origen, es una práctica sencilla y que tiene beneficios ambientales, sociales y económicos. Para poder hacerlo en tu casa necesitas 2 contenedores, uno de materiales inorgánicos y otro de materiales orgánicos. Parte de los orgánicos lo puedes usar para hacer un compost. Los materiales reciclables inorgánicos, como el plástico, el metal, el cartón y el papel y el vidrio, sirven para hacer nuevos productos y así convertir los residuos en nuevos recursos. Desde nuestras casas podemos trabajar por el desarrollo sostenible. La acción ambiental es ahora. Bien, aquí brevemente está el eje de la situación. 2 contenedores o 2 bolsas. Bien, ese es el principio. Bien, se ha hablado mucho que si el color del contenedor, que si eso no es lo importante, ¿sí? Suficiente una caja y una bolsa, el tachito que ya tengo en casa me sirve para los orgánicos o húmedos. Es cierto que acostumbramos a llamar orgánicos y sería lo ideal que en el tacho o el recipiente de los orgánicos vaya solamente basura orgánica, pero la realidad, residuo orgánico. Ahora, la realidad es que a veces va a ir otro tipo de residuo aparte del residuo orgánico que ahora lo vamos a explicar un poquito más en detenimiento. Pero vamos a empezar por el residuo inorgánico. ¿Por qué? Porque es ese el que vamos a convertir en recurso y es ese el que se va a aprovechar. Y es ese el que nos puede llevar al principio un poquito más de trabajo, pero es justamente ese residuo el que ocupa mayor volumen dentro de la bolsa, pero ese residuo no genera olor. Justamente ese residuo es el que se convierte en recurso cuando llega a la planta, es separado y es el que después ese recurso va a generar beneficios económicos. Aquí tenemos los 2 contenedores. A ver, en esa bolsa, en ese recipiente de inorgánico, ¿qué separo? ¿Qué puedo poner? Papeles y cartones. Papel blanco,
o no, diarios, revistas, cajas, fotocopias, libretas, cuadernos, formularios, sobres, guías telefónicas, folletos, libros, envases tipo Tetra Brick. Sigo con el inorgánico. Plásticos, ahora bien, tienen que ir limpios y tienen que estar secos. Botellas de agua, de gaseosas, de jugos, de yogur, de productos de limpieza, bidones de agua, de artículos de limpieza, de shampoo, de productos cosméticos, productos de bazar, bolsas de plástico, vidrios, botellas, frascos, vasos, vidrios de ventana. A ver, si es una bolsa muy grande hasta podría ir el parabrisas de un auto. Espejos, lamparitas, tubos de luz, metales, latas de aluminio, latas de conserva, los aerosoles, que muchas veces nos preguntamos a dónde va el aerosol. Va ahí, va en esa bolsa. Otro tipo de metales, corchos, telas limpias y secas. Si ustedes se dan cuenta, la cantidad de elementos, de materiales que se pueden descartar en inorgánico es amplísima. Entonces, en ese contenedor que no genera olor, en el que justamente, por ejemplo, los plásticos limpios y secos. Terminé de usar un envase de shampoo. Lo lavo con la menor cantidad de agua posible, lo enjuago para quitarle los restos del producto. Vuelvo a decir, con la menor cantidad de agua posible. Ya hemos estado escuchando en las charlas anteriores la necesidad del cuidado del agua. Con la menor cantidad de agua posible lo enjuago, lo dejo secar. ¿Bien? Cuando ya está seco, lo aplasto y lo tiro dentro de ese contenedor. ¿Bien? La botella de la gaseosa que tomé, les quito la tapita. Si la tapita, tengo el hábito de juntar las tapitas para estas campañas que tienen que ver con la recolección de tapas, las separo. Y si no, acostumbro a hacer lo mismo, saco la tapita, aplasto lo más posible ese envase de gaseosa y lo tiro ahí. ¿Por qué? Porque la reducción es importante. El pote de yogur, tengo que tener el hábito de que ese pote de yogur, esa latita que termino de usar de algún producto para la cocina, así como termino de usar una taza, lo coloco dentro de lo que voy a lavar, lo lavo y espero que se seque y lo termino descartando en el espacio de los inorgánicos. Es una cuestión de hábito, pero no es un hábito que me va a llevar mucho más tiempo. Tengo que acostumbrarme. El sachet de leche, termino de usar el sachet de leche, lo enjuago, lo dejo secar, me va a llevar unos minutos más, ¿sí? O sea, lo dejo secar junto con el resto de las cosas que se están secando en el secaplatos o en el recipiente donde acostumbro a secar el resto de las cosas de la cocina. Se sigue secando ahí. Cuando se secó el resto, voy, lo tiro, lo descarto en el recipiente de los inorgánicos. Cuando uno empieza a trabajar con esta práctica, se da cuenta la cantidad de plásticos, la cantidad de metales, las latas generalmente es lo menos, pero sobre todo el plástico que consumimos, los envases que consumimos, que el potecito de queso, que el de yogur, y todas esas cosas que a veces, por una cuestión de comodidad, las arrojamos todas juntas. Eso, limpio y seco, en la bolsa de los inorgánicos, termina siendo un recurso cuando es separado. Ahora, les muestro, importante, el inorgánico se descarta siempre, limpio y seco. Miremos los orgánicos. Restos de comida, fruta, verdura, hierba, té, café, huesos,
papeles y cartones sucios como las servilletas, todo aquel otro material que no se pudo limpiar para separar. Ahora bien, alguno me dirá, está bien, cierto, pero la realidad es que, por ejemplo, los restos de frutas, de verduras, la hierba, el té, el café, sirve para hacer el compostaje. Sí, es cierto. También es cierto que muchos de ustedes me dirán que no hay tiempo para hacer ese tipo de prácticas. En principio, si no está a nuestro alcance hacer el compostaje, tal vez en una maceta, porque por ahí no tenemos el espacio para enterrar este tipo de... Los restos de comida a veces contienen restos de carne y demás, que eso no va en el compost, pero sí los restos de frutas, de verduras, las cáscaras de huevo, eso sí es muy positivo para el mejoramiento de los suelos. Si no tenemos la posibilidad de hacer eso, pero por ahí en una maceta sí podemos poner la cáscara de huevo, el resto del café, la hierba, y en una maceta vamos acopiando ese material que es menos, vamos generando menos cantidad, y eso nos sirve para mejorar el suelo, la tierra de algunas plantas. Esa vendría a ser una pequeña iniciativa, ¿bien? Pero en el caso de que no lo puedo hacer, eso va a ir en la bolsa de los orgánicos o húmedos, ¿bien? La bolsa de los inorgánicos, hasta que no está llena, completa, pero no sé cómo decirle, hablamos a los alumnos, pero que ya no entra más, no la descartamos. Porque la idea es descartar la menor cantidad de plástico posible. Tenemos como esa necesidad de sacar todos los días la basura. No, justamente el inorgánico, mientras más llena esté la bolsa, mejor. Y nosotros sabemos que eso no genera olor, no genera ningún tipo de molestia de bichos, no hay nada de eso. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el contenedor de los inorgánicos afuera de la casa o la caja de los inorgánicos afuera de la casa, menos va a molestar. Bien, entonces, hasta que no está llena, completa absolutamente, no la descartamos. En cambio, por ahí la de los orgánicos sí se puede sacar con más frecuencia o todos los días en el caso de considerarlo necesario. A ver, acá tenemos algo importante. No se recupera ni se mezcla con otros residuos lo que se llaman residuos contaminantes. La basura del baño, papel higiénico usado, pañuelos descartables usados, todo lo que nosotros entendemos como basura de baño, algodones con productos cosméticos, ni tampoco lo que es la materia fecal de las mascotas, las piedras sanitarias de las mascotas. Eso puede ir todo en la misma bolsa. Bien, a veces tenemos en las casas la costumbre de vamos con la misma bolsa sacando lo del baño, lo de la cocina, No, justamente la mezcla es lo que tenemos que evitar. Ese es el objetivo que nos tiene que quedar claro de la conversación de hoy. Es la separación. Pero la idea no es que saque todos los días 3 o 4 bolsas. No. La separación va acompañada de la reducción para que yo también vaya generando hábitos distintos. Si puedo poner en una sola bolsa los residuos contaminantes, bien, lo voy a hacer y voy a tratar de sacar la basura en los horarios apropiados. Hay algunos municipios donde ya se está hablando de los días en los que se saca determinada basura, determinado residuo. Entonces, estar atento a esas situaciones, en qué horarios y días se saca el residuo verde, en qué días y horarios se saca el residuo orgánico o el inorgánico. Entonces, empezar a hacernos parte de ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque de esa manera, con prácticas sencillas, concretas, puntuales, me estoy haciendo cargo de algo que es mi absoluta responsabilidad, algo que tiene que ver con mi vida cotidiana, algo que está a mi alcance
que no me significa un gran cambio en mi vida, sino estar atento a lo que yo soy, a algo de lo que yo soy responsable, y empezar por un pequeño cambio, pero que va a generar un gran cambio después. Esta tarea es importante. ¿Por qué? Porque facilita el trabajo de clasificación en las plantas de tratamiento, realizando la mayor separación posible en el lugar y el momento en el que se originan los residuos. Es necesario entonces evitar que diferentes tipos de residuos se mezclen, pudiendo alterarse las calidades de los mismos. ¿Saben ustedes que la mayoría de las veces que hablo con algunas personas que todavía no hacen esto de la separación de los residuos, por suerte no soy la única, somos un montón, uno de los argumentos que siempre esgrimen es: ¿pero para qué voy a separar si después se junta todo? Entonces, vamos a diferenciar algunas cosas. Primero, es cierto el camión recolector que puede llegar a pasar por nuestros domicilios junta todas las bolsas, pero es cierto que no todo el residuo domiciliario está llegando a las plantas de tratamiento, pero sí hay varias plantas de tratamiento en San Juan y sí hay varios lugares para acercar ciertos residuos, como por ejemplo los residuos peligrosos, como por ejemplo las pilas, donde hay lugares puntuales, hay un centro comercial que tiene un espacio para llevar las pilas, donde a veces vamos a pagar un impuesto o a hacer una compra, podemos cargar la pila y llevarla y desecharla ahí, que es el lugar correcto. Entonces, hay lugares para hacer la separación de residuos si queremos, la separación domiciliaria, la separación de los residuos peligrosos, y hay algunos otros lugares que a veces no conocemos y que ahora me gustaría mostrarles un video para ir terminando ya, que hemos hablado un montón. Me gustaría mostrarles el video para que veamos qué sucede en una de las plantas de tratamiento de la provincia con mi residuo, con lo que yo descarto, si lo descarto correctamente. De esta manera voy a entender que vale la pena lo que estoy haciendo y que tiene mucho valor, y que si hoy empiezo con algo poquito, cambio el tachito o dejo un espacio nuevo para empezar a sacar, o empiezo a lavar y seco, ya lo vuelvo a tirar, hoy las cosas cambian. Antes, el vertedero de Rivadavia se veía así. Era un foco infeccioso donde un centenar de familias revolvían la basura en búsqueda de comida y elementos para vender, generando así su sustento diario. Pero ahora, el antiguo vertedero se transformó en esto: el Parque de Tecnologías Ambientales. Y los jefes de familia que cirugiaban junto a sus hijos ahí, ahora tienen un empleo digno y estable, en la primera de 8 plantas de tratamientos de residuos que tendrá San Juan en funcionamiento, para solucionar el problema de los residuos de todos los departamentos. Este complejo certificó normas ISO 14001 de gestión ambiental y normas ISO 9001 de gestión de calidad. Recibe 250 camiones diariamente que trasladan un promedio de 600 toneladas de residuo por día, equivalente a más del 80% generado en la provincia. Estos residuos provienen del Gran San Juan, más Sonda, Uyum y Pocito, que constituyen la zona 1 de recolección. Hoy conoceremos el proceso que sigue el residuo en el Parque de Tecnologías Ambientales. Primero, los camiones ingresan al sector de báscula, donde se les solicita la orden de transporte, que indica quién es el transportista y quién es el generador de los residuos. Además, se pesan los vehículos y es revisada su carga. Según el contenido del camión, se deriva a uno de los 3 sectores de trabajo.
el 85% de lo recibido proviene de la recolección municipal, el 13% de privados y el 2% de particulares. Si lo que trae el vehículo tiene un gran porcentaje de aprovechamiento, va a la planta de separación y clasificación. Después de que el camión pasó por el sector de báscula, llega a la playa de descarga de la planta. Allí, el vehículo arroja las bolsas y una pala cargadora las empuja hasta la cinta de recepción, que las lleva a una cinta de elevación. Esta deja los residuos en una última cinta que atraviesa el sector llamado línea de separación. Allí, trabajan 80 operarios en 2 turnos. Ellos separan distintos tipos de residuos como plástico, cartón, papel, material orgánico, vidrio y metales, entre otros. Cada uno de estos tipos de elementos es arrojado a través de tolvas, que son unos tubos por los que caen a diferentes contenedores, para separar cada material según su tipo, color y calidad. Por ejemplo, el papel se separa en 10 variedades y el plástico en 7. Después de que los materiales fueron clasificados, se compactan con prensas y se enfardan para ser dispuestos en una playa de acopio para su posterior venta a empresas para luego devolverlos al mercado en un producto final. Volvamos un momento al sector de línea de separación. Aquí también se separan los materiales orgánicos, como cáscaras de frutas y verduras, y restos de alimentos. En este caso, los elementos no son compactados, sino que son transportados hasta el sector de tratamiento orgánico. Al mismo tiempo, a este sector llegan descargas directas de camiones con materiales verdes como ramas y hojas resultantes de podas, o con desechos industriales orgánicos o con guano. Estos elementos se reducen con una máquina y se vuelcan en camellones de unos 50 metros de largo. Las materias verdes y las verduras tienen alto contenido de carbono, mientras que el guano posee mucho nitrógeno. Cuando se produce la mezcla se logra una fermentación que eleva la temperatura. El producto final se utiliza solo para arbolado y parquizado público. Todo aquello que no se pudo recuperar en la línea de separación es trasladado al relleno sanitario para la disposición final, que es la última etapa del proceso del residuo. Acá también descargan los camiones que llegan al parque sin materiales aprovechables. Se trata de un módulo excavado del tamaño de 7 canchas de fútbol profesionales y tiene 7 metros de profundidad. Esta obra de ingeniería posee en su base una membrana que evitaría que los líquidos de los residuos penetraran las napas freáticas, aunque hay que destacar que en la zona no existen estas napas. La escasa cantidad de líquidos generados por los residuos es derivada al reservorio a través de cañerías subterráneas que van por encima de la membrana y son recirculados para el posterior regado sobre las celdas en proceso, logrando así una óptima compactación y evaporación de los mismos. La descarga se realiza disponiendo los residuos en capas de no más de 50 centímetros de altura en la celda. Posteriormente, se realiza la compactación y la cobertura final con tierra de la zona. El sector de relleno sanitario está diseñado para contener 1 millón de metros cúbicos capaz de albergar 850.000 toneladas. Para dimensionar su tamaño, podemos decir que es equivalente aproximadamente a 3 edificios como el centro cívico. Cuando se llega a la cobertura total, el relleno alcanzará en forma piramidal los 21 metros de altura en 3 pisos. Y en un futuro se construirán otros sectores de relleno sanitario. El Parque de Tecnologías Ambientales es uno de los mayores avances para cuidar el medio ambiente, pero sin la colaboración de todos, el trabajo se hace más difícil. Por eso, desde la Secretaría de Estado de Ambiente de la provincia, se ha implementado el programa San Juan Separa, San Juan Recicla, con el fin de maximizar la capacidad de separación y minimizar la cantidad de residuos que tienen por disposición final el relleno sanitario. Bien, como hemos visto en el video, no es estéril nuestro esfuerzo. Es mucho lo que podemos hacer y por supuesto que nos va a costar al principio y por supuesto que también nos vamos a desanimar y hay veces que nos vamos a equivocar y no vamos a saber algunas cosas y las preguntaremos, como nos pasa a todos, y seguiremos aprendiendo.
aprendiendo, pero es un camino donde ese crecimiento va a rendir muchos frutos, porque sabemos que las cosas van cambiando lentamente y antes no existían este tipo de proyectos y ahora existen y están acompañando las iniciativas personales y comunitarias. Entonces, lo valioso es que sepamos que somos muchos los que tenemos ganas de hacer algo distinto y cada vez podemos ser más. Entonces, hoy los invito a que no sea solamente escuchar un ciclo de muy buenas charlas, no solamente la de hoy, sino todas las lindas charlas que se han dado durante la semana, sino proponernos algo para hacer y ponernos manos a la obra. Muchas gracias y me quedo para terminar con parte de una de las oraciones que Francisco nos deja en su carta. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en el mundo, como instrumento de tu cariño, por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando. Señor, tómanos a nosotros con tu poder y con tu luz, para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino, de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén.